Hola, soy Víctor Moya y hoy vamos a analizar la sinapsis. Para entender la sinapsis vamos a ver que en la sinapsis encontramos un elemento presináptico y un elemento postsinápticos, y entre estos vamos a encontrar lo que se llama el espacio sináptico. Las sinapsis se pueden establecer entre células excitables, por ejemplo, entre neurona y neurona, entre una neurona y una célula muscular, entre una célula receptora y una neurona. Y en algunos casos, excepcionalmente, puede establecerse entre una neurona y, por ejemplo, una glándula. Las sinapsis pueden ser clasificadas de acuerdo a diversos criterios. Uno de los criterios que vamos a ver ahora es el criterio anatómico. Entonces, tenemos acá la sinapsis axodendrítica. Eso significa que el axón del elemento presináptico establece contacto con la dendrita del elemento postsináptico. Sinapsis axosomática. Aquí significa que el elemento presináptico es el axón y el elemento postsináptico es el soma de otra neurona. También tenemos sinapsis axoaxónicas, en donde el elemento presináptico es un axón y el elemento postsináptico es el axón de otra neurona. Este tipo de sinapsis axoaxónica van a ser importantes en lo que es la regulación de la sinapsis, y va a ser relevante, por ejemplo, cuando hablemos de sinapsis excitatorias o inhibitorias. Y por último, podemos ver acá que hay una sinapsis dendrodendrítica, en donde el elemento presináptico es una dendrita y el postsináptico también es una dendrita. Como podemos ver acá, lo más probable es que las tres primeras sinapsis que mencionamos podrían ser sin ningún problema sinapsis de tipo químico y sería muy razonable. Sin embargo, la dendrodendrítica es probable que sea una sinapsis de tipo eléctrico. Para entender esto, veamos otro criterio de clasificación: sinapsis eléctrica y sinapsis química. Bueno, para entender mejor esta división, primero señalemos que el concepto de sinapsis desde el punto de vista biológico significa zona de contacto, y esta zona de contacto ahora se va a dar principalmente entre dos células excitables. En esta zona de contacto tenemos que fijarnos en las características de la conexión entre el elemento pre y postsináptico. Entonces partamos por la más conocida, que sería la sinapsis química. Bueno, en la sinapsis química vemos que dentro del elemento presináptico están unas vesículas membranosas en cuyo interior hay unas sustancias químicas llamadas los neurotransmisores. Estas sustancias químicas van a actuar como mediadores entre el elemento pre y el elemento postsináptico. Estos mediadores químicos van a ser liberados por exocitosis al espacio sináptico y luego se van a unir a receptores para neurotransmisores en la membrana plasmática de la célula postsináptica. Esta unión entre el receptor y el neurotransmisor es específica. Ese cambio conformacional que se produce en los receptores va a ocasionar apertura de canales iónicos y por lo tanto cambios en la permeabilidad iónica. Dependiendo de los iones que se mueven en este caso, lo que va a ocurrir en la célula postsináptica es un cambio en su potencial de membrana. Y estos cambios podrían ser depolarizaciones o hiperpolarizaciones locales. Significa entonces que en la sinapsis química tendríamos que fijarnos de manera especial en que entre el elemento pre y postsináptico no hay contacto físico. El contacto ocurre mediado por neurotransmisores. En cambio, en la sinapsis eléctrica vemos que aquí las membranas plasmáticas del elemento pre y del elemento postsináptico se acercan y se conectan entre sí
a través de un tipo de proteínas integrales que forman lo que llamamos los conexones. Estos conexones actúan como hemicanales. Entonces veamos aquí el conexón en la membrana plasmática del elemento presináptico se conecta con un conexón en la membrana plasmática del elemento postsináptico. Al unirse estos dos conexones, forman un canal que permite el flujo de iones directamente entre los citoplasmas de los dos elementos conectados a través de estos conexones. Por lo tanto, en esta sinapsis hay un flujo directo de iones desde el elemento pre al postsináptico. Ahora, como hay un flujo directo de iones entre estos dos elementos, si éste experimenta un cambio en su potencial de membrana, el otro elemento experimenta ese cambio en el potencial de membrana en escala de milisegundos, o sea, ocurren casi simultáneamente. Esto es relevante ya que entonces la transmisión de señales entre el elemento pre y postsináptico va a ocurrir de una manera casi simultánea. A diferencia de lo que vemos acá en la sinapsis química, que va a haber un tiempo entre el momento en que se genera, por ejemplo, un potencial de acción en el elemento pre y el momento en que se genera un potencial de acción en el elemento postsináptico. Aquí ese tiempo no va a existir porque el flujo ocurre directamente a través de estos conexones. Recordemos además que los conexones forman parte de una unión intercelular que se llama unión comunicante o unión en hendidura. Y recordemos también que cuando hay flujo de iones a través de este tipo de uniones, hablamos de acoplamiento electroquímico. Y justamente el acoplamiento electroquímico se refiere a esto, que es que las células conectadas a través de este tipo de uniones experimentan sus cambios en los potenciales de membrana de manera simultánea. Una y todas las que la rodean experimentan ese cambio de potencial entonces de manera sincrónica. Otro aspecto relevante en la sinapsis eléctrica es que como el flujo de iones a través de estos conexones ocurre siempre a favor de su gradiente electroquímico, si cambia el gradiente electroquímico, entonces la señal puede viajar en ambas direcciones, o mejor dicho, en ambos sentidos. Por lo tanto, aquí se dice que en la sinapsis eléctrica la comunicación puede ser bidireccional. A diferencia de la comunicación en la sinapsis química, en que la comunicación es unidireccional, ya que los neurotransmisores son liberados por un elemento y los receptores para estos neurotransmisores están localizados en el otro elemento. Al analizar con más detalle la sinapsis eléctrica, nos damos cuenta que el espacio sináptico entre el pre y post es extraordinariamente pequeño en la sinapsis eléctrica, de alrededor de 3 nanómetros. Y también esta imagen nos recuerda que los conexones pueden encontrarse en dos configuraciones, abiertas o cerradas. Y nos recuerdan que estos cambios, abiertos o cerrados, tienen que ver con los cambios en las concentraciones de ion calcio, por ejemplo, o los cambios de pH. Lo otro que me muestra esta imagen, ¿no es cierto?, son qué tipo de cambios. Entonces, por ejemplo, si aumentan los niveles de calcio o si el pH desciende, el conexón está cerrado. En caso contrario, se abre. El otro punto es que cada una de estas subunidades proteicas que forman el conexón, que como ustedes ven son 6, se llama conexina. Y la conexina es una proteína que atraviesa 4 veces la bicapa lipídica. Por lo tanto, es una proteína multipaso. ¿Okay? Estos también son detalles de lo mismo que acabamos de explicar sobre la unión en hendidura y sobre cómo se configura un conexón y cada una de las conexinas que serían estas. Esta imagen entonces nos recuerda que a través de los conexones puede haber un flujo directo de iones, en este caso de aquí para acá, dependiendo de su gradiente electroquímico, o de aquí para acá. ¿Okay?
Ahora bien, en la sinapsis química, en cambio, recordemos que se basa en la comunicación a través de neurotransmisores que van a ser liberados a la hendidura sináptica gracias a un proceso de exocitosis. Recordemos que estos neurotransmisores están almacenados dentro de estas vesículas membranosas y el conjunto de la vesícula membranosa más el neurotransmisor le llamamos vesícula sináptica. Luego recordemos también que en la sinapsis química la apertura de los canales iónicos tiene que ver con la unión del neurotransmisor a un receptor específico para el neurotransmisor en la célula postsináptica. En la microfotografía que está en el extremo superior derecho, aquí podemos ver sinapsis de tipo químico. Aquí vemos parte del elemento presináptico y esas estructuras redondeadas que se ven aquí serían las vesículas sinápticas. Aquí se vería la hendidura sináptica y por lo tanto esta sería la célula postsináptica. Lo interesante de esta imagen es que me muestra que sobre un elemento postsináptico pueden haber varios elementos presinápticos conectados a él. Ahora, ¿cuál es la secuencia de eventos en una sinapsis química? Primero, pensemos que la sinapsis química es la sinapsis más estudiada, más conocida y más frecuente en el sistema nervioso central. Entonces, las etapas de esta sinapsis química comienzan con la llegada de un potencial de acción al botón sináptico. La llegada de este potencial de acción al botón sináptico provoca en la membrana de este botón presináptico la apertura de canales de calcio regulados por voltaje. Recordemos que el gradiente electroquímico del calcio apunta hacia el medio intracelular, por lo tanto este calcio se va a mover hacia el intracelular. Eso va a ocasionar entonces un aumento de calcio en el medio intracelular y como consecuencia de este aumento en el calcio se va a producir la exocitosis de estos neurotransmisores. Eso significa que la vesícula de la membrana, la membrana de la vesícula sináptica se va a fusionar con la membrana plasmática y eso permite entonces liberar el neurotransmisor al espacio sináptico. Luego este se va a unir a receptores en la membrana plasmática desde el elemento postsináptico. Eso va a provocar la apertura de canales iónicos, es decir, un cambio en la permeabilidad iónica, que va a ocasionar un cambio en el potencial de membrana, que puede ser una depolarización o una hiperpolarización local. ¿Okay? Cuando hablemos de una depolarización local, vamos a hablar de un potencial postsináptico excitatorio. Y cuando hablemos de una hiperpolarización local, vamos a hablar de un potencial postsináptico inhibitorio. A su vez, tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, que eventualmente se produzcan endocitosis compensatorias y se recupere entonces parte de lo que es esta membrana para volver a generar nuevas vesículas sinápticas. En esta imagen, lo que nosotros estamos viendo en la parte superior es la representación de una sinapsis, en este caso que va a generar en el elemento postsináptico potenciales postsinápticos, que son perturbaciones locales del potencial de membrana. Eso es lo que representan estos círculos. Local significa que no se propaga por toda la membrana. Y lo que vemos en la imagen de la izquierda es que esto sería una depolarización local, y a eso le llamamos potencial postsináptico excitatorio. En cambio, a la izquierda lo que vemos es una hiperpolarización local, y a eso le vamos a llamar un potencial postsináptico inhibitorio.